La clase pasada hemos terminado viendo algunas características, ventajas, desventajas de algunos modelos de procesos software. Hemos visto el cascada, hemos visto el de prototipado evolutivo y hemos visto el incremental y evolutivo. ¿Sí? Sobre eso, ¿hay alguna duda, pregunta de lo que hemos hablado la clase pasada? Bueno. No, ninguna duda, profe. Bien. Quedaba ver, si ustedes seguían ahí por las diapositivas, ¿sí? Ahí después sigue otro modelo de proceso software, que es una otra metodología, que es la de RUP. Esa lo vamos a pasar de largo. Y nos vamos a parar ahora en Scrum, ¿sí? Palacios, ¿está? Mariano Re. ¿Cuál Mariano, profe? Re. Profe, Palacios estaba con el inconveniente que le pasó la cuenta institucional y no podía conectarse al Meet. No lo sé, nunca me ha salido el pedido que le acepte acá. Ah, bien, profe, ya le informo. Bueno, después les decía, Mariano Re, ¿no se encuentra? ¿No está acá ahora? Roberto Remonda. Valentina Rodríguez. Franco Romano. Presente, profe. Bien. ¿Qué podés hablar, decir sobre la metodología esta o modelo de proceso software que se llama RUP? Digo, no RUP, perdón, Scrum. Que se la utiliza como una metodología ágil, que venía denominado también por las iteraciones que hacían, digamos, como el Scrum que se usa en el rugby, y los tipos de las planificaciones de iteraciones y las tareas sincronizadas, cómo se las hacía. A ver, para. La pregunta consiste en que vos le expliques a alguien que no conoce el tema qué es esto de Scrum, ¿sí? Es un proceso que se aplica, digamos, para trabajar de manera colaborativa en equipo. Ajá. ¿Un proceso para qué? Para el desarrollo de software. Ah. Bien. Bueno, seguí. Bien. Bueno, no sé cómo arrancar, digamos, para... a ver, sería... Como que se planifican las tareas, se hace como... No tengo ahora... Me puedo tirar medio tipo de memoria y no me sale la palabrita. Los sprints y las tablas de sprint, digamos, de las tareas, de los requisitos que hay que cumplir. Bueno, se van armando y se van realizando en un periodo de tiempo dado cada tarea, digamos. ¿Eso es lo que vos tenés para decir de Scrum? Palacios. Buenas noches, profesor. Sí, ¿qué tal? Había tenido un inconveniente. Está bien. Sobre Scrum, ¿qué tenés para decir? Bueno, por lo que leí, se trata de un marco de trabajo para el desarrollo de software. Define un conjunto de eventos, prácticas y roles, donde tenemos 3 roles principales, que son el Scrum Master, el Product Owner, el Team,
El Scrum Master sería la persona que facilita la aplicación del Scrum y gestiona los cambios, por lo que entendí algo así como líder. El Product Owner es la persona que tiene contacto con los interesados externos e internos, y el team vendría a ser el equipo que se ocupa del desarrollo. Se recomienda o es mejor si el equipo, el team, tiene de 3 a 9 personas en cada equipo. Bueno, se reúnen, trabajan iterativamente, es algo incremental, se reúnen en reuniones que llaman que de 1 a 4 semanas, donde ven los productos, el team entrega un incremento que es potencialmente entregable de software. Y bueno, y entonces ahí ellos le entregan y tiene la ventaja de que el cliente lo revisa y se va viendo la evolución y si está o no conforme. Ujú. Ah, A ver, ahí nomás, ahí nomás. ah, Víctor Salinas está. Profe, sí, aquí estoy. ¿Cómo está? Bien. De lo que ha dicho tu compañera, ¿qué tenés para decir? Y podemos agregar que Scrum, hay un gran debate si Scrum es una metodología o un marco de trabajo Agile, ya que Agile involucra otros marcos también. Pero Scrum lo que tiene son ceremonias, algunas creo que las nombró la compañera, que son las dailies, los sprints. ¿Qué es eso de las ceremonias? Y las ceremonias son como la rutina que tiene Scrum para, para llevar a cabo el trabajo de manera ágil. Algunos ejemplos son las dailies. No estoy seguro cómo se le dice en español, pero básicamente son reuniones diarias que tiene el equipo Ujú, para ver si hay trabas, en qué están trabajando y qué van a hacer ese día. ujú. Eh, También hay que mencionar que esa entrega iterativa se hace por sprint. Los sprints generalmente duran de 1 a 2 semanas, eh, durante un mes. Al final del mes, generalmente el equipo hace lo que se llama la otra ceremonia que se llama retrospectiva. Ahí es donde se evalúa qué tan bueno ha sido el trabajo, si ha habido errores, qué se puede mejorar. Ujú. Y esta otra característica de Scrum, que es el backlog, que es es un repositorio básicamente de requerimientos que se ordenan por prioridad. Entonces el sprint saca tareas del backlog en base a la prioridad. Después de esas 2 semanas que se entrega un producto, se hacen reuniones para evaluar el trabajo diarias, para ir evaluando cómo van saliendo los productos. Y una vez al mes, al final de que se han salido todas las entregas, se revisa qué también se ha trabajado y se corrige o se mejora. Y así se Ujú. va repitiendo el ciclo iterativamente por cada mes. Bien. Ajá. Eh, Santillán Agustina, ¿se encuentra? Santillán Ana Luz. Serrano Samuel Profe Perrillo. Santillán, sí está. Ana Luz, Santillán ¿me Ana Luz. escuchás? Sí, Sí. te escucho. Ay, creo que no me Ajá, han dado. No, disculpe. sí. ¿Qué tenés para decir de lo que han dicho tus compañeros hasta acá? Bueno, básicamente que eh, eh, bueno, casi lo mismo. Algunos de los beneficios que yo vi de Scrum serían como que están más en contacto con el cliente, entonces se cumplen mucho las expectativas. Hay una persona que se encarga de conseguir los objetivos, de hablar con el cliente, de hacer una lista con los objetivos específicos, y luego se van haciendo las entregas para que el cliente vea si es lo que quiere. Es muy, es muy flexible a los cambios también Scrum. También
tiene yo creo que sería mayor productividad, ya que el equipo se organiza de una buena manera, hace reuniones, hacía reuniones que preguntaban qué se hizo desde la última reunión, que si hay algún obstáculo, y luego buscan formas de resolver esos obstáculos en cada reunión. También hay una reducción de los riesgos, ya que al ser iterativo y al dar entregas continuas, hay como que permite despejar los riesgos de manera anticipada. También se puede hacer una predicción de los tiempos, porque se va conociendo cómo van trabajando el equipo, y así es más posible estimar cuándo se va a terminar el proyecto, cuánto tiempo van a tardar. Y también creo que también podría ser de una mejor calidad de software con esta metodología. Creo que vi que era una de las metodologías más utilizadas y que se supone que es una que la utilizan porque funciona bien en el desarrollo de la empresa. No así en empresas grandes, porque ahí hay más equipo de trabajo y quizás no se pongan de acuerdo, no lleguen en las reuniones, uno tenga una opinión, otro otra, y así no pueden trabajar bien. Serían para empresas más pequeñas. Ajá. Sí. A ver, Porque Cerrillo se encuentra. Zoraire. Teruel. Vides. Sí, profe. Vides. Ajá. ¿Qué tenés para decir vos de lo que están hasta acá hablando tus compañeros? Bien, yo creo que mayormente vieron gran parte de lo que es Scrum, digamos. Realmente sí es utilizado por muchas software factory, muchos como Global o Soho utilizan esta metodología por su flexibilidad a los cambios y porque les permite una mejor planificación entre sprint y sprint. No tan solo sobre lo que el cliente necesita, sino también los tiempos requeridos es mejor, ya que le permita a un cliente, digamos, tener una primera experiencia sobre realmente lo que es un software y así realizar los cambios o ver lo que realmente necesita un usuario. Ujú. Más que Pero, todo, a ver. más que todo, ¿cómo? Sí, esta vez termina la idea. Más que todo esto lo que genera, o digamos, una ventaja es una mejor calidad de software, ya que al llegar a lo que realmente quiere un cliente es digamos, es más beneficioso para la empresa y no estar replanteando a última instancia cambios, digamos, que pueden generar gastos e inconvenientes, digamos. Ajá. Pero a ver, hasta la primera pregunta, cuando empecé con el tema era, si ustedes tuvieran que explicarle a alguien que no conoce nada de esto, en qué consiste Scrum, hasta acá, de lo que van respondiendo a distinta gente que va hablando, ¿ustedes creen que alguien que no conoce nada del tema puede tener una idea de, en esto, esta es la forma de trabajo, así se hace, esto se hace, de Scrum? Claro, o sea, sí es verdad, tiene razón, digamos. O sea, para explicarlo sería como es una metodología basada en desarrollo de software ágiles que trabaja con roles, o sea que se dividen las tareas entre los diferentes personas del grupo, y así también se definen los diferentes sprints. Los sprints son los incrementos o trabajos que se van a realizar en un determinado tiempo, ya sea de 1 a 4 semanas. Bueno, pero a ver, antes de eso, en cualquier otra metodología también hay roles.
O sea, Sí, no sé, si nos paramos en la metodología cascada, si nos paramos en la metodología de prototipos, si nos paramos en la metodología de ese tipo incremental, iterativo, no es que todos hacen de todo, ¿sí? Hay roles. O sea, si vamos por el tema de roles, está bien, Scrum define sus roles, ¿sí? Pero eso no lo distinguen de otra metodología, porque en cualquier metodología hay roles, ¿sí? Entonces, ¿qué distingue, por ejemplo, a Scrum de la metodología, no sé, del tipo cascada, del tipo de prototipado? ¿Qué es lo que lo hace distinto? La colaboración, profe. A diferencia de Cascada y al ser Scrum una metodología ágil, la colaboración en Scrum es constante. O sea, la participación del equipo en la etapa del desarrollo es en todo el tiempo y en cualquier momento. Por ejemplo, Cascada define muy claramente las etapas y el orden que se siguen, mientras que Scrum, al ser ágil, el testing puede ser aplicado desde que se evalúan los requerimientos hasta que termine el ciclo. Y Ujú. los equipos se pueden juntar todo el tiempo. Desarrollo se junta con testing, con requerimientos para hacer consulta, para hacer dudas. O sea, Scrum propone una metodología de colaboración constante, donde todo el tiempo se reúnen, todo el tiempo hablan. Si hay una duda, siempre se pregunta. No hay una división o ¿cómo sería? Como una burocracia de que si yo tengo una duda, tengo que mandarla por mail, No, es todo rápido. Se trata de que las preguntas se resuelvan justamente en las daily lo más antes posible, de que nadie esté bloqueado, de que el Ujú. trabajo, si hay un requerimiento que no tenga muchas aclaraciones, mucha documentación, se resuelve en ese momento, se pregunte, se junten las áreas que se tienen que juntar. O sea, prima la colaboración a diferencia de otras metodologías. Bueno, Puede ¿qué, ser, profe, que las tareas se pueden realizar en paralelo, qué quiere decir eso? A ver. que, bueno, no recuerdo bien cómo es la metodología en cascada, pero la palabra me dice que las tareas se van realizando, una vez que finaliza una tarea, se puede realizar la que sigue, y así en forma secuencial. En cambio, Scrum, por lo que entendí, por lo que recuerdo, al dividirse el equipo en cada una de sus misiones, en tareas de equipo, se las puede ir realizando paralelamente en cada sprint. No sé si No, estoy equivocado. que no va por ahí, no, porque no se va trabajando en paralelo. Si trabajara en paralelo, quiere decir que, no sé, a lo mejor termino mucho más rápido que con otra metodología, y no necesariamente, digamos, ¿sí? O Sí, sea, el hecho de que sea una metodología que se denomina el tipo ágil, no quiere decir que, entonces ahora termino antes que si hubiera seguido una metodología de tipo secuencial. Puede que sí, como puede que no, pero no tiene nada que, o sea, no es una cosa que sea una ley, eso, ¿sí? bien. Pero hasta acá, todavía ninguno de los que va hablando, Profe, puede digamos, ser que Scrum se basa en el empirismo. ¿qué quiere Eh, decir eso? Scrum es una metodología que toma las decisiones a partir de la información concreta que obtiene de la observación, los cambios que van ocurriendo en el mercado y los que le comentan los clientes. Se basa en la experimentación para validar las hipótesis. Lo contrario al empirismo es usar los otros planes predictivos largos, con información ambigua, suposiciones y hechos no concretos. Yo no sé tus compañeros, yo la verdad no te he entendido lo que has dicho. No sé tus compañeros. Yo creo que lo entendí, creo que quiso decir que al basarse en el empirismo significa que se toman decisiones basadas en lo que se sabe en ese momento, digamos, los cambios se aceptan, se trabaja con prioridades, se saca las tareas que hay que hacer, se sacan de una lista ordenada por prioridades, se va trabajando siempre con el cambio en mente, digamos. No se, no se tarda mucho tiempo en preguntarse por qué, en buscar pruebas o demostraciones,
se sabe algo, trajeron un cambio que hay que hacer, hay una nueva regla de juego, entonces se cambia instantáneamente, se definen las tareas que hay que hacer si se las hace. Creo que eso es lo que quiso decir. ¿Eso es, Zamorano? Sí, sí, Mariano. Ujú. Profe, ¿puede leer el chat? No sé si irá por ahí, puse algo. A ver. No sé si irá por ahí la idea o lo que usted está buscando. Es que todavía no han llegado a, digamos, de lo que ha hablado. Hasta acá van hablando así cosas sueltas, ¿sí? Dan características, ¿sí? Pero son todas, o sea, no hay nada que una a esas características que están hablando para decir, bueno, más o menos tengo una idea de cómo trabaja o cómo se trabaja siguiendo esta metodología Scrum. Eso es lo que estoy buscando que digan, ¿sí? A ver, Zurita. Acá, profe. Sí. Y bueno, lo que yo, según leí creo en Somerville, es que digamos que Scrum se utiliza para aquellos productos software que son críticos o requieren de una entrega relativamente rápida. Y que Pero para ellos, para. Ahí estamos de vuelta. O sea, ahí estamos diciendo, por ejemplo, ¿cuándo usaría Scrum? No interesa cuándo lo usa Scrum. Yo quiero que ustedes me cuenten a mí si yo estoy por resolver un problema siguiendo la metodología Scrum, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se trabaja? Esa es la pregunta. No que me digan si el problema que yo estoy queriendo resolver está bien que elija Scrum o está mal que elija Scrum. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Usted se refiere a los eventos de Scrum, profe? No sé. A todo. Todo. O sea, la pregunta es así, que ustedes le cuenten, le voy a cambiar la pregunta, se viene, no sé, su mamá y les dicen, ay, he visto que hay una cosa que se llama Scrum, ¿qué es eso? ¿Puedo intentar? Y ustedes le tienen que agarrar y explicarle eso, ¿sí? Sí, pueden intentar. A ver si se lo explicara a mi mamá. A ver. A ver. Yo diría que Scrum es una forma de trabajo en la que se designa un líder que habla con el cliente para saber qué es lo que hay que hacer, divide las tareas en varias tareas chiquitas, las ordena en una lista por prioridad y una vez cada semana, cada 2 semanas se define cuáles son las tareas que se van a trabajar, se las asignan a personas del equipo, el equipo la trabaja de forma que les parezca conveniente, hay cooperación y coordinación entre todos los del equipo porque trabajan todos juntos y una vez por día se juntan a ver si están bloqueados en algo o para despejar dudas y saber en qué estado está el proyecto. Algo Bueno, así. por ahí va la cosa, ahí está, digamos, bastante mejor, digamos, que era lo que estaba buscando yo que digan, ¿sí? O sea, lo que busca Scrum, de lo que, digamos, de lo diferencia, por ejemplo, con las metodologías que hemos hablado en la clase pasada, es que acá hay un problema para resolver y como esto es una metodología ágil, por ejemplo, y una de las cosas que distinguen las metodologías ágiles respecto a, por ejemplo, metodologías del tipo secuencial, acá no se trabaja con un todo, ¿sí? Sino que se trabaja con partes. Entonces se intenta empezar a ver qué cosas son las que hay que hacer. O sea, cuáles son los distintos problemas que hay que ir resolviendo, las distintas funcionalidades que hay que ir, de alguna manera, resolviendo, ¿sí? Y a todas esas funcionalidades que hay que hacer de alguna manera, acá en Scrum a eso le da el nombre de, o sea, las describe a esas funcionalidades con el nombre de historias de usuario, por ejemplo, ¿sí? Que no importa que se llamen historias de usuario o ustedes lo quieran llamar funcionalidades, o lo quieran llamar requisitos, esas lo van a encontrar, si ustedes leen cosas de Scrum, van a encontrar que hace referencia con esa terminología. A eso le llaman historias de usuario. Y como obviamente no voy a tener una única historia de usuario, o sea, no tengo un único requisito para hacer, describir, implementar, sino tengo varios, obviamente que habrá algunos que sean más prioritarios que otros, ¿sí? Entonces, todos esos requisitos se ponen como en lo que se denomina, eso también es terminología de Scrum, todo eso forma lo que se llama el backlog. El backlog es
la lista de todas las cosas que hay que hacer. Y es una lista que está priorizada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sí. Eso también se conoce como pila de producto. Sí, la pila de producto o backlog, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como no se puede trabajar con todo a la vez, ¿sí? Se dice, bueno, tomemos de esa pila de producto las cosas que sean más prioritarias y a su vez esas cosas que tomemos para trabajar ahora, que más o menos se las pueda completar en un lapso de máximo, generalmente, no sé, a 4 semanas, entre 2 y Profe, 4 semanas, sí. vi en muchos lugares donde trabajaban con metodología Scrum, que creo que tienen relación con lo que usted está diciendo, que lo dividen como en columnas, en un pizarrón, en una pizarra, agarra y dividen to do, in process y done. O sea, para hacer lo que está en proceso de hacerse y hecho. Sí. Tengo entendido que también por una fecha límite relacionada con lo que usted dijo, y todo el mundo conoce esa fecha límite, entonces como que van tachando, visto también, en un calendario los días que van pasando y también ponen gran énfasis en llegar al día de la presentación. Corrígeme si estoy equivocado, creo que... No, está bien. Sí. Profe, Sí. en donde yo aprendí a usar Scrum, lo aprendí este año, fue en un tablero que se llama Trello, que es una aplicación. Sí. Si quiere le comparto para que Sí. pueda explicar desde ahí. Lo tengo Sí, justo a no hay mano. problema. Sí. Ya le comparto. Sí. Profe, un compañero nuestro, Remonda, que acaba de venir del trabajo tratando de entrar. No me sale a mí el pedido, por eso. ¿Me está viendo ahí, profe? Sí, sí se ve ahí. Bueno, por ejemplo, yo este año ocupé esta metodología Scrum y bueno, con una programación web que estoy cursando y bueno, y acá están, yo lo aprendí así, viéndole este tablero y diciendo, bueno, acá está el backlog, lo que estaba comentando usted, acá están los sprints, que bueno, nosotros tuvimos un solo sprint, tenemos el working on, donde acá en el sprint ponemos las tareas, donde realizamos lo que tenemos que hacer y cuando en este el QA creo que de testings, pues creo. Y después del working on, cuando la terminamos, cuando la terminamos, pasamos al sprint done, que ahí ya están las tareas terminadas. Después otra característica importante, digamos, y que es lo que decían un poco, creo que en el chat pusieron, de los daily, que los daily duran 15 minutos y que es para saber, tienen 3 preguntas específicas, que creo que eran qué estaban haciendo, qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy, y si tuvieron algún problema y cómo van a solucionar eso. Claro. Y bueno, básicamente es eso. Bueno, acá están los resolve y delay, digamos, los delay son hasta cuándo va a terminar el proyecto. Tenemos un delay interno y un delay donde tenemos que hacer la presentación ya, digamos, al cliente. Y bueno, los resolve serían las cosas que vamos a ocupar, digamos, para el proyecto. Bien. Déjalo eso ahí, ¿sí? Entonces, lo que les estaba diciendo, o sea, se dividen esos distintos, todo ese conjunto de requisitos que hay que de alguna manera hacer y obviamente entender y implementar, etcétera, que acá esta metodología Scrum a eso lo llama historias de usuario. Bueno, todo eso se mete, todo eso constituye lo que se llama así el backlog o pila de productos, o sea, es una lista de todas las cosas que hay que hacer. Y en esa lista, por poner simplemente un número, supongamos habría, no sé, 100 historias de usuarios que son las que constituyen todo el problema. Esas 100 historias de usuarios son las que hay hoy, ¿sí? Eso no quiere decir que de acá a un tiempo estén las mismas, no se haya agregado alguna, no se haya modificado alguna, no se haya quitado alguna. A lo mejor hoy son 100 y después cambia eso. Y como no se puede trabajar con las 100 historias de usuario al mismo tiempo, obviamente ahí hay cosas que son más prioritarias que otras, ¿sí? Entonces, cada una de esas historias de usuario, o requisitos, si ustedes lo quieren llamar así, está priorizado. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se dice, bueno, vamos a armar una iteración, ¿sí? Que acá a las iteraciones se las denomina sprint, ¿sí?
pero si ustedes quieren usar el término de iteración, úsenlo, no hay ningún problema. Entonces vamos a dar una iteración, pero esa iteración no puede ser de la cantidad de tiempo que yo quiera. Por lo general, esas iteraciones están así entre 2 y 4 semanas, ¿sí? Más o menos por ahí va. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dice, bueno, busquemos ahora, saquemos de ese backlog las historias que sean más prioritarias y que se las pueda hacer en el lapso de 2 a 4 semanas, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer, digamos, en esa iteración, que acá se le denomina sprint, se va a trabajar, supongamos, con la historia número 1, la historia número 8, la historia número 20. A lo mejor se toman 3 historias que eran las más prioritarias y que se las puede hacer en 3 semanas, 3, 4 semanas, ¿sí? Y eso es lo que constituye esa iteración o sprint. Y después de ahí lo que se hace es todos los días, ¿sí? Se hacen reuniones en donde se ponen de acuerdo en qué se ha hecho el día anterior, por ejemplo, como un resumen, qué se está por hacer hoy, ¿sí? Viendo si lo que se está por hacer hoy se lo puede hacer o no. O sea, hacer una planificación, digamos, que se está por hacer en el día. Y obviamente, si yo todos los días voy a tener ese tipo de reuniones, no puedo tener reuniones así 2 o 3 horas todos los días, porque si no, es imposible. Entonces son reuniones cortitas en tiempo, donde lo único que se hace es planificar lo que se está por hacer en el día de hoy, siempre con el objetivo de llegar a terminar esa iteración o sprint. Cuando se termine esa iteración o sprint, ¿qué es lo que se hace? Se llega a tener, supongamos si se han trabajado así con 2 o 3 historias de usuario, se llega a tener eso implementado. O sea, a eso se lo entendió, o sea, se le hizo un análisis, de alguna manera se lo especificó, se lo diseñó, se lo implementó, se le hacen pruebas, ¿sí? Y eso se le muestra al usuario. ¿El usuario qué puede decir de ahí? Decir, bueno, puede decir, todo esto está bien, todo está mal, hay una parte que está bien, una parte que está mal, ¿sí? Entonces el usuario tiene que dar una realimentación. En base a la realimentación que da ese usuario, es lo que se hace en la siguiente iteración. Porque puede que en la iteración en la cual se ha trabajado esté todo bien, ¿sí? Entonces, en la siguiente iteración ahora se sigue trabajando con otras historias de usuario que a lo mejor están relacionadas con esta o a lo mejor no. O sea, se sigue trabajando así según la prioridad que tengan. Entonces, se va trabajando así, o en una de esas hay que volver a tomar otra historia de usuario que había sido tratada en la primera iteración, volver a corregirla en la segunda iteración, que a lo mejor se toma una anterior y se agregan 2 o 3 historias nuevas, ¿sí? Para la nueva iteración. Y lo mismo, cuando termina esa iteración de vuelta, se le muestra al usuario, él da su realimentación y se sigue trabajando de esa manera, ¿sí? Entonces acá, el chiste de esto es que, bueno, no se toma cualquier historia de usuario ahí de esa pila, sino que se toman las que sean más prioritarias, ¿sí? Y una vez que tienen asignada una prioridad de esas historias de usuario, no quiere decir que esa prioridad es fija y nunca más va a cambiar. Puede que hoy determinadas historias de usuario tienen determinada prioridad y cuando se va avanzando en esas iteraciones o sprints, uno va teniendo más información sobre el problema y se da cuenta que a lo mejor algo que uno lo había considerado muy prioritario no lo es tanto, o puede pasar al revés. Algo que no tenía asignada una prioridad alta, uno se da cuenta que sí, eso era una cosa prioritaria, entonces va cambiando la prioridad de cada una de esas historias de usuarios o requisitos. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, eso es lo que yo buscaba con esas palabras o con las que ustedes quieran, que ustedes más o menos digan en qué consiste esto de la metodología esta de Scrum, ¿sí? Después nos podemos ver
a poner a ver qué ventajas tiene Scrum, cuándo lo podría usar Scrum, cuándo no podría usarlo Scrum. Scrum para esto, obviamente, uno dice, bueno, ¿y quién es el que define las distintas historias de usuario? ¿Quién es el que le asigna la prioridad a cada una de esas historias de usuario? Obviamente que no puede ser cualquiera. O sea, no cualquiera dentro de todo el proyecto puede agarrar y decir, bueno, esta historia de usuario que tenía puesto una prioridad baja, en realidad esto tiene una prioridad, es de prioridad alta. No, eso lo hace alguien que cumple un determinado rol. Entonces, ahí esta metodología dice, bueno, yo defino una serie de roles. Alguien que esté cumpliendo el rol bueno, él que tiene la capacidad de agregar una historia de usuario, quitar una historia, modificar una historia, agarrar y darle una prioridad a la historia o cambiarle la prioridad a la historia. ¿Se entiende la idea? No lo puede hacer cualquiera eso. ¿Sí? Ahora, ¿queda claro, más o menos claro, digamos, qué es lo que busca hacer Scrum y en qué se diferencia con, por ejemplo, cascada, prototipo, incremental, iterativo? ¿Queda más o menos claro? Yo tengo una consulta, profe. Sí. Bueno, te acaba de mencionar de que se puede cambiar prioridades, se pueden incluso algunas dejar de lado. Tengo entendido que Scrum es como muy democrático en el sentido de que todos tienen voz, tienen voto, pero en definitiva, en estos casos, el Scrum Master es el que terminaría llevando la delantera de creo que se tiene que hacer. Bueno, porque tengo entendido que es así, de esa manera, no sé si es así. Eso, digamos, cuando se trabaja con este tipo de metodologías, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, siempre estamos hablando así, digamos, de una organización que se dedique a hacer software que sea más o menos grande, ¿sí? No vamos al caso de que se dediquen a hacer software dos personas, que son amigos, socios, lo que sea, porque sabemos que en esas dos personas se van a encargar de hacer todo, ¿sí? Cualquiera sea la metodología que hagan, que sigan, esas dos personas van a hacer análisis, van a hacer diseño, van a hacer implementación, van a hacer pruebas, van a hacer trato con el cliente, van a hacer todo las dos personas. Entonces, nos centramos en el caso de cuando tenemos una organización más o menos grande. Ahí en esa organización grande, no todos hacen de todo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen en una organización grande que está siguiendo una metodología cascada, ahí hay gente que se dedica a hacer solamente pruebas, ¿sí? Y se dedica a hacer pruebas. Cualquier tipo de prueba, pero se dedica a la parte de pruebas. Otro grupo de gente se dedica a todo lo que tiene que ver con la parte de análisis. Otro grupo de gente se dedica a hacer, no sé, la parte de implementación y así. Y entonces, si se está trabajando en un único proyecto, que es una cosa rara que pase eso, pero supongamos que se estuviera trabajando en un único proyecto, la gente que hace pruebas no tiene nada para hacer mientras, estamos hablando que seguimos la metodología cascada, ¿no? No tiene nada para hacer mientras no se pasen todas las otras fases, o sea, mientras no concluya el análisis, mientras no concluya el diseño, la implementación. Recién ahí, cuando termina la implementación, empieza a trabajar la gente de pruebas, ¿sí? Entonces, cada uno como que trabaja en su parte y nada más. ¿Qué es lo que pasa con las metodologías del tipo ágiles como esta, ¿sí? Como acá no se trabaja diciendo, bueno, tengo que hacer el análisis de todo, el diseño de todo, lo que sí tengo que hacer es de las dos, tres, no sé, el grupo de historias de usuarios que yo trate en esta iteración, a esas historias de usuarios tengo que entenderlas, tengo que describirlas, tengo que diseñarlas, tengo que implementarlas, tengo que probarlas. Entonces, lo que tengo ahora es que en una iteración, en la primera nomás, no tengo que esperar a pasar varias iteraciones, en la primera trabaja gente que tenga que ver con el análisis, con el diseño, con la implementación, con las pruebas, con todo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que acá como que es más democrático en ese sentido, en el sentido de que todos trabajan, todos están más o menos al tanto de qué está haciendo el resto de la gente. Mientras que en otro tipo de metodología es como que están más aislados. A eso se refiere esa parte. ¿Queda claro más o menos eso?
Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí lo que decía también Juan Pablo Bustos, ¿sí? Con eso de que las tareas se clasifican así en si están, si está trabajando en esas tareas, si están pendientes, si están ya listas. A medida que se van trabajando con las distintas iteraciones ahí de ese backlog y se van tomando las distintas historias de usuario y se va trabajando con ellas o terminándolas, etcétera, a esas historias se las va poniendo en el estado de, bueno, puede ser que esté como aparece ahí en la pantalla, digamos, que se está trabajando, se aparece ahí como working on, según la herramienta esta, digamos, ¿sí? No es que sí o sí tengan que tener el cartel que diga working on, sino están en proceso. A las que están listos se las ponen en la categoría así de listas, ¿sí? A las que nunca se las trató todavía están como pendientes, ¿sí? Y eso lo que hace de alguna manera es mostrar, bueno, los distintos requisitos o historias de usuario que tengo que hacer, bueno, en qué estado están, ¿sí? Si están listas, si están terminadas, si se está trabajando en eso, para que todos puedan ir viendo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de esto que hemos estado hablando ahora? Acá en esta materia, a nosotros no nos interesa que ustedes se aprendan las cosas de memoria, ¿sí? Las definiciones, y a nadie le daríamos por mal una respuesta si cuando están hablando de Scrum, a las iteraciones las llaman iteraciones y no las llaman sprint, por ejemplo, ¿sí? O que hablen, no sé, de la lista de tareas en lugar de decir pila del producto o backlog, como ustedes quieran. A nosotros no nos interesa que ustedes se aprendan esos términos ahí, pero sí que tengan la idea de esto, ¿sí? Entonces, si ustedes están hablando de algo y me dicen, ajá, ¿y eso qué es? Y ustedes no saben explicarlo, el concepto ese con sus palabras, ahí donde tenemos nosotros, ahí donde, bueno, hay un problema, ¿sí? Si ustedes saben, lo pueden explicar con sus palabras a la idea, por más que usen otra terminología, bueno, no hay ningún problema. Les tendremos que decir que está mal eso ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Y antes de meternos en esto, en lo que sigue después de esto que está acá, ¿sí? ¿Cuántos modelos de procesos software hay? ¿Cuántas metodologías hay? No digo que me digan un número exacto, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes? Y debe haber como tantas como estrellas en el universo, más o menos. Bueno, tampoco tantas, ¿no? Tantas así tampoco. No, pero ¿Menos me de 100? refiero que muchas. Hay varias, ¿sí? Algunas son mejores que otras para determinados problemas y al revés, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, supongamos, ustedes forman parte de una organización que se dedica a hacer software y tienen que resolver, digamos, un problema haciendo un software y toman la decisión de no seguir ninguna metodología? Ni cascada, ni Scrum, ni RUP, ni prototipado, nada. ¿Qué opinan de eso? ¿Lo inventamos nosotros o dice que no seguimos directamente nada? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Yo estoy diciendo acá que no siguen nada. Entonces nos vamos a inventar todo a medida que vaya pasando. No me parece bueno. ¿Por qué no? Porque primero que nada vamos a tener que gastar energía y tiempo en inventar las cosas. Y segundo, va a ser todo muy improvisado. No habría certidumbre tampoco de dónde llegamos. Eso también quiero agregar lo que dice el compañero. Con la metodología, por lo menos, sabes que se puede llegar a tener un producto en buena calidad, en buenas condiciones, en cierto periodo de tiempo, digamos.
siguiendo, por supuesto, los pasos que te da. Ahora, no siguiendo esos pasos y está medio en la intemperie, digamos. Además, sería imposible medir la calidad del trabajo. ¿Por qué? Porque no habría métricas. No habría ningún registro de la velocidad, la calidad de los productos. En realidad no es que no habría métricas, sino costaría mucho definir esas métricas. También. ¿Sí? Además, en caso de que haya un error, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? Si cambia un requerimiento, esas cosas, ¿nos lo inventamos en ese momento? ¿Dónde nos escondemos, has dicho? Sí, profe. ¿Cómo que dónde nos escondemos? Imagínese que no tenemos una metodología definida, por ejemplo, para qué hacer en caso de que haya un fallo del servidor. No sabemos qué hacer, digamos, voy a tener que... soy yo contra el mundo, voy a tener que poner a ver qué... De cero, todo. Bueno, ustedes han visto, bueno, no sé si, bueno, si no lo han visto, han sentido, están al tanto de eso, ¿sí? Supongan ustedes que tienen un edificio, ahí está Carlos, creo que es Divi, para que me fije, sí, fíjate de silenciarlo a tu micrófono porque está ahí, bueno, ahí está, ¿sí? Ustedes han visto que, por ejemplo, ustedes tienen un edificio, ¿sí? Y en los edificios, por ejemplo, lo que se hace es se pone, y lo tienen que saber todos, por ejemplo, un plan de evacuación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de incendio, ¿qué hay que hacer? ¿Y para qué está dicho? ¿Para qué está puesto? No está simplemente para poner un cartelito y decir, mira qué lindo que queda el cartelito, qué ordenado, qué bien esta gente. Eso está puesto ahí, Divi, de vuelta. Silencia el micrófono. Eso está yo puesto ahí. no sé, ¿no? Ah, no, No es sí, no es Divi, es otro. Espera que no lo puedo ver de acá, porque son tantos que... Sí, no es Divi. Y eso está puesto ahí, ¿para qué, digamos? Para que en el caso que, por ejemplo, se produzca un incendio, ¿sí? Si nadie sabe qué hacer, que todo el mundo va a intentar hacer lo que en ese momento le salga a hacer, ¿sí? Y a lo mejor lo que en ese momento le salga a hacer es decir, bueno, listo, bajemos todo el mundo y todo el mundo a lo mejor quiere ir por el ascensor, ¿sí? Y está dicho, está demostrado que si uno no, lo que peor se puede hacer en un incendio es usar el ascensor. Hay que ir por las escaleras. Bueno. Lo mismo pasa acá con esto, ¿sí? Si yo de alguna manera no digo, bueno, ¿cómo vamos a ir haciendo las cosas? Esas cosas se van a ir haciendo, no sé, si hoy me levanto con ganas de hacer tal cosa, hago eso, y si mañana me levanto con ganas de hacer otra cosa, hago otra cosa, y así voy. Entonces, si yo trabajo de esa manera, ¿cómo puedo hacer para planificar algo? ¿Sí? Es imposible planificar así si no sé qué tareas tengo que hacer, no puedo estimarlas las tareas, no puedo saber el orden en que voy haciendo las tareas, en una vez empiezo haciendo cosas y después digo, bueno, no puedo avanzar porque debería haber hecho otras cosas antes, ¿sí? Entonces, lo peor que se puede hacer al momento de encarar, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo lo que es la parte de software, pero esto se aplica a cualquier cosa, ¿sí? Lo peor que se puede hacer es no definir una serie de pasos que ordenen cómo van a hacer todas esas tareas que uno va a ir haciendo. O sea, en este caso, no definir con qué metodología se va a trabajar, con qué modelo de proceso software se va a trabajar. ¿Sí? Eso es lo peor que puedo hacer. Es preferible que elija una metodología que no sea la más adecuada a que trabaje sin seguir ninguna metodología. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Profe, no entendí, no llego a entender idea. ¿Qué es lo que no ha entendido? Lo último que acaba de decir sobre el tema de metodología, que dejándolo al grado. ¿Qué? No entendí la última frase, justo se me cortó el internet, entonces no entendí bien qué es lo que decía. Lo peor que se puede hacer es no seguir una metodología. Que es preferible seguir una metodología que no sea la más adecuada a que trabajar sin seguir una metodología. ¿Sí? Excelente. Entonces, ahora,
esa metodología que yo vaya a seguir o ese modelo de proceso software con el cual yo vaya a encarar esto, ¿sí? No hay una regla que diga, ah, si el problema tiene estas características, entonces, chao, es esta metodología, ¿sí? Tengo que analizar distintos factores, ¿tá? Uno de esos factores, por ejemplo, que puedo llegar a analizar es la gente con la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Si a mí me toca trabajar con un grupo de gente, ¿sí? Que, por ejemplo, viene trabajando haciendo software hace 40 años, ¿sí? Y está ya próxima a retirarse, por ejemplo, y hace 40 años que vienen trabajando, por ejemplo, siguiendo modelo cascada, ¿sí? Me va a costar muchísimo, si no directamente imposible, que yo los quiera convencer de decir, bueno, no, pasemos a una metodología del tipo ágil. Lo más seguro es que no pueda, ¿sí? Entonces tengo que tener tengo que tener presente características de la gente con la cual se está trabajando, ¿sí? Después tengo que tener presente de que, bueno, en general las metodologías del tipo ágiles son un poco más riesgosas que las metodologías del tipo secuencial, en el sentido de que, bueno, no hay una certeza de que se vaya a terminar en tiempo, en forma, ¿sí? Porque en una vez uno va avanzando por los distintos requisitos, etcétera, y como uno los va terminando de descubrir a medida que va avanzando, en una vez uno se encuentra con algo que no se lo puede hacer directamente, ¿sí? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el área de aplicación, o sea, el problema que se está queriendo resolver, lo que hablábamos en la clase pasada, digamos. Si yo estoy queriendo resolver un problema que es muy conocido, donde ya hay mucho de eso en el mercado y se ha hecho mucho sobre eso, al día de hoy puedo encarar ese problema siguiendo la metodología cascada, porque ya conozco el problema. Si llega algún imprevisto, tengo para recurrir a un montón de partes para preguntar qué se hace, cómo se hace, con tal cosa. Entonces, no tengo mayores problemas, ¿sí? Tengo que tener en cuenta también cómo van cambiando los requisitos, ¿sí? Hay determinados tipos de problemas que, obviamente, sí cambian los requisitos, pero lo hacen en una velocidad mucho menor que en otro tipo de problemas, ¿sí? Hay que tener en cuenta también cuánto se entiende de entrada, los distintos requisitos, la experiencia que tiene la gente en el desarrollo de sistemas similares, ¿sí? Todas esas cosas llevan a que uno elija una determinada metodología o elija otra metodología. Si elige una metodología que a lo mejor no la siga exactamente, sino le haga variaciones, todo eso se puede hacer, ¿sí? Lo que no conviene nunca hacer es, al momento de encarar esto, es decir, bueno, no vamos a seguir ninguna metodología, trabajemos como se pueda, ¿sí? Y más cuando se está trabajando así en equipos de gente. Si estoy trabajando solo, bueno, puede ser que yo diga, bueno, obviamente también tengo muchas chances que se haga mal la cosa, pero si estoy trabajando solo y estoy trabajando sin ninguna metodología, sin nada, va a costar bastante y a lo mejor llego a terminarla resolviendo el problema con éxito, ¿sí? Es poco probable, pero puede llegar a pasar. Donde es casi seguro que no pase que yo termine, digamos, resolviendo algo con éxito, es si estoy trabajando con un grupo de gente y estoy trabajando en un problema, digamos, de complejidad media o alta, y que ahí, en ese caso, no siga ninguna metodología ni nada, ¿sí? No se puede planificar, no se puede estimar, no se puede saber qué recursos voy a necesitar, no se puede hacer nada si uno no sigue ningún tipo de metodología, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y la clase pasada yo les había dicho también que tenían que averiguar de algún lado, ¿sí? Esto de
otra metodología que hay que se llama BDD. ¿Sí? ¿Villalba está? ¿Villarreal? Sí, profe. ¿Villarreal Ezequiel? Sí. ¿Villarreal? Sí. Bien. Sí. Según lo que estuve leyendo y averiguando sobre la metodología BDD, son las siglas de Behavior Driven Development, o traducido a desarrollo guiado por el comportamiento. Bien. Es una forma de desarrollo ágil que, según he leído, surge a partir de otra metodología que se denominaba TDD, desarrollo guiado por pruebas. Bien. Bueno, en esta metodología se intenta analizar el soft desde la perspectiva del usuario, buscando también, digamos, facilitar, por así decirlo, el trabajo conjunto entre desarrolladores y los testers y los clientes. Esto lo hace a través de la definición de lo que son historias de usuario y escenarios utilizando un lenguaje ubicuo, que es un lenguaje común, digamos, que inclusive gente no experta en esto del desarrollo puede usar para describir ciertos comportamientos para el sistema. Ajá. Bien, con ese lenguaje se describen lo que son las historias del usuario y después se utiliza un esquema, según he leído, del tipo given when then, es decir, dado cuando entonces, para definir lo que son los escenarios de comportamiento del sistema que después se terminan derivando en pruebas. En estos escenarios se describe el estado del sistema antes del test, la acción que tiene que tomar durante el test y después el estado al finalizar esa prueba. Entonces, básicamente se intenta analizar y estudiar el software desarrollado a partir del comportamiento de su código más que de su implementación. Y bueno, sí. Bien, bien. ¿Qué opina el resto? ¿Alguien tiene algo más para decir de eso? Yo leí que no necesariamente se hace con ese patrón, sino que lo que importa es que el equipo utilice un patrón en formato simple, estandarizado, digamos, que todo el equipo sepa la manera en que hacer las historias de usuario. Y había varios patrones, o sea, no necesariamente el given, when then, sino, bueno, es que lo definan en el grupo y que todos sigan el mismo, pero bueno, eso. Ajá. Sí. ¿Alguien más tiene algo para decir con respecto a BDD? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. En algunos lados había leído que se podía, o sea, que las historias y los escenarios eran como actividades excluyentes, pero en otro lado leía que sí o sí se tenían que hacer las historias y los escenarios. Entonces, ¿cómo sería ese tema? O sea, ¿se tienen que hacer las dos? ¿Se puede hacer solo uno? ¿Cómo se maneja? Bueno, ya nos vamos a meter ahí. Bien. Ahí como que ya estamos medio grado 2 de preguntas, ¿sí? Vamos primero por las cosas así más generales. ¿Alguien más tiene algo para decir al respecto de esto de BDD? Bueno, yo también había leído que había como 3 grandes grupos que eran los que participaban, como siguiendo más lo que había dicho Ezequiel, que eran los profesionales, que son como los profesionales de la empresa, los que son los que deciden los escenarios básicamente favorables para hacer estas pruebas. Después estaban los desarrolladores que iban a medir qué tan difícil o fácil iba a ser implementar, qué tanto si se iba a poder hacer o no. Y los testers también, que eran uno de los más importantes porque eran los que podían detectar los errores, los obstáculos que podían tener. Está bien. Bueno. Profesor. Sí. Yo quiero añadir unas dos cositas que no sé si la habrán mencionado. La primera es que principalmente la diferencia, como decía el compañero, BDD está basado en el TDD, que es por pruebas, y una diferencia de eso era que
El BDD está como con la necesidad de una definición de el comportamiento de un usuario con respecto a. En cambio, el TDD es como más una prueba funcional de una prueba unitaria de funcionalidades. Bien. Y lo otro que iba a mencionar también, déjame que lo tenía anotado por acá también. Sí, sí. Bueno, ya lo tengo perdido, así que lo Está bien. dejo ahí para que más comente. Bueno. Profe, Sí. de que también se remarcaba, que no sé si es lo que iba a decir mi compañero, de que se definen las pruebas o sea, a las que se va a someter antes de que empiece el desarrollo. Ujú. Bueno, es que en realidad las pruebas son, por de ahí se llama así la metodología. Primero se te empieza trabajando con las pruebas, ahora no a cualquier cosa, ya vamos a ver, y son esas pruebas las que empiezan a guiar todo el desarrollo. De ahí viene así el nombre que tiene la metodología esta, ¿sí? A ver, como para que nos empecemos a meter con el tema este, ¿sí? Supongan que ustedes están, digamos, tienen un problema, ya hay un cliente que tiene un problema, ¿sí? Y se comunica con un grupo de trabajo que no sigue la metodología esta de BDD. O sea, a lo mejor sigue Scrum, RUB, la que ustedes quieran. No sigue BDD, ¿sí? Entonces, ¿qué haría, por ejemplo? ¿Cómo sería la secuencia de pasos ahí? Ese cliente, ¿sí? Lo que se haría, por ejemplo, se comunicaría con la persona que cumple el rol que se denomina, por ejemplo, analista de negocio, esa es del lado del equipo de desarrollo, o sea, gente que cumple la función esa, de entenderlo al problema. Entonces, ese cliente se comunica, o sea, le explica a ese analista de negocio, por ejemplo, cómo le gustaría que funcionara un nuevo módulo que está buscando o cómo le gustaría que trabaje un proyecto nuevo, etc. ¿Sí? ¿Qué haría ese analista de negocio? Después que el cliente viene y le cuenta todo eso. ¿Sí? Obviamente cuando ese cliente viene y le cuenta, se lo cuenta empleando lenguaje natural, o sea, el que hablamos nosotros todos los días. ¿Sí? Entonces ese analista de negocio, ¿qué haría? Trataría de traducir todo eso en un conjunto de requisitos, porque el cliente nunca va a venir diciendo, bueno, yo tengo un problema que está compuesto de 50 requisitos. No existe eso, ¿sí? El cliente viene y cuenta el problema y uno después empieza eso a descomponerlo en requisitos. Entonces eso es lo que haría el analista ese, traduciría todo eso en un conjunto de requisitos, ¿sí? ¿Y eso para qué? Se los pasaría con la idea de pasárselo a la gente que después va a estar en la parte ya más específica de desarrollo, ¿sí? Esos requisitos se los va, de alguna manera tienen que describir usando lenguaje natural qué es lo que tiene que hacer el sistema, el módulo que él necesite, etcétera, ¿sí? Y todo eso a lo mejor se guarda en algún documento de alguna manera, ¿sí? Después, ¿qué harían los desarrolladores? Esos requisitos lo transformarían en código, porque obviamente eso es lo que la máquina entiende, ¿sí? Y a ese código le realizarían pruebas, ¿sí? Ese código, esas pruebas, etcétera, van a estar obviamente escritas en algún lenguaje, ¿sí? Y lo que van a hacer cada uno de esos códigos, pruebas, etcétera, es ejecutar una parte o cumplir con una parte de esos requisitos, ¿sí? Después de ahí, entrarían a jugar, por ejemplo, la gente que hace pruebas. Cuando recién hablamos de las otras pruebas, eran las pruebas unitarias. ¿Sabe qué son las pruebas unitarias antes que siga hablando con esto? No, profe. Bueno, pruebas unitarias, usted, bueno, obviamente, quiero creer, bueno, no quiero creer porque ya vengo con 2 o 3 años que me dicen eso y me cuesta mucho creer. Pero bueno, ustedes en algún momento han programado en algo, ¿sí? Y a lo mejor, por ejemplo, han diseñado una clase.
y esa clase está, no sé, tiene, no sé, por decirle algo, 10 métodos, ¿sí? Bueno, y ustedes hacen un método y después dicen, bueno, quiero ver si ese método que acabo de implementar funciona. Entonces lo quieren probar a ese método solo. No interesa el resto de los métodos. Voy a probar un método, quiero ver si hace lo que tiene que hacer. Cuando ustedes hacen la prueba de una cosa sola, se dice que están haciendo una prueba que se denomina unitaria, ¿sí? O sea, una prueba unitaria podría ser probar un método, solamente un método y nada más, o podría ser, por ejemplo, pruebo una clase sola. Instancio la clase, le pido operaciones a esa clase y veo qué hace, nada más. Me olvido de que un objeto de esa clase va a interactuar con otros objetos de otras clases, me olvido el resto y pruebo una cosa, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos recién era eso de hacer pruebas unitarias, y después lo que quedan hacer son los que se denominan pruebas de integración, ¿sí? Ahí otro grupo de gente, por lo general los que hacen las pruebas unitarias es la misma gente que ha implementado una determinada funcionalidad. Después tengo el otro grupo de gente, o sea, otro grupo de testers, ¿sí? Que lo que tienen que hacer es decir, bueno, resulta que había un requisito que decía, por ejemplo, se deberá poder registrar un usuario con los siguientes datos. Y digo, bueno, tengo que ver ahora si se puede registrar un usuario con todos esos datos y qué pasa si no se cumple con alguno de esos datos, si se puede registrar o no, etc. ¿Sí? Y finalmente después estarán, por ejemplo, la gente que se encargue de la parte de documentación, lo que va a hacer, por ejemplo, es va a tomar todo esto y va a generar documentación técnica, funcional, etcétera, usando algún lenguaje natural. ¿Sí? Eso es como se iría, por ejemplo, se encararía la resolución de un problema por alguien, por un grupo de gente que no sigue la metodología esta de BDD. Y ahora, ¿qué es lo que pasa acá en este escenario? Hay muchas posibilidades, ¿sí?, de que esa información que venía originalmente del cliente, dada en lenguaje natural, se pierda, ¿sí? Lo que entiende ese analista de negocios no sea exactamente la idea que tenía el dueño del producto, o sea, el cliente. O sea, se pierde esa información, se malinterprete, se ignoren cosas que sean importantes, ¿sí? Entonces, hay muchas posibilidades que el producto que se quiera hacer o el módulo nuevo que se quiera hacer, etcétera, lo que sea, ¿sí? No haga exactamente lo que tenía en mente el cliente o dueño del producto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si la persona esta, que es la que tiene el problema, se comunica con un grupo de gente que sí siguen la metodología esta de BDD, ¿sí? Ahí obviamente, ¿qué pasaría? El cliente, ¿sí? Obviamente que no se puede juntar con todo el equipo de trabajo, siempre se va a juntar con alguien, ese alguien por lo general es el que cumple ese rol así de analista de negocio. La cosa es que obviamente el cliente lo que hace ahí es juntarse con él también, le explica cuál es el problema, ¿sí? Y para acá, cuando está explicándole, por ejemplo, una cosa que se suele hacer, porque la gente que sigue la metodología esta de BDD es una cosa que trabaja de esta manera, a medida que se van explicando los distintos problemas, se le van pidiendo que aclaren esos problemas con ejemplos, ¿sí? Ustedes fíjense que lo mismo hacen ustedes cuando están queriendo explicarle algo a alguien y ese alguien no les entiende del todo. Una de las cosas que uno puede hacer para ver si eso facilita que la otra persona entienda es dar un ejemplo, ¿sí? Ese ejemplo lo pueden dar ustedes si es que ustedes están explicando algo o ustedes piden el ejemplo de alguien que les esté explicando algo, ¿sí? Entonces acá el dueño del producto, del negocio, se juntaría con ese analista, le contaría el problema, y acá el analista, a diferencia del otro caso, ¿sí? Acá le va a ir diciendo, deme ejemplo de esto, deme ejemplo de esto, deme ejemplo de esto, pues ya vamos a ver por qué son tan importantes acá esos ejemplos, ¿sí? Una vez que tienen esa serie de reuniones con el analista, ahora el analista del negocio no se va a juntar solamente
con los desarrolladores, sino se va a juntar con los desarrolladores, con los que hacen pruebas, con todo el equipo, ¿sí? Y él lo que va a hacer ahora es tratar de contarles a toda la gente del equipo todo esto que él ha escuchado o ha leído, como sea, del dueño del producto, ¿sí? Nada más que ahora no solo lo va a hacer a esto empleando lenguaje natural, tampoco lo va a hacer empleando un lenguaje de programación, sino una cosa más o menos intermedia, ¿sí? Una cosa que a cualquiera lo pueda leer y pueda entenderlo, y una cosa que una máquina esté también medio cerca de entenderlo, ¿sí? Ese lenguaje en el cual puede, por ejemplo, contarle todas las cosas a toda la gente del equipo, uno de esos lenguajes se denomina Gherkin. ¿Han sentido eso por casualidad? Yo no. Sí, Yo sí leí algo, profe. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Eso de Gherkin es lo que implica, eso es lo que utiliza la notación esa, given, then, bueno, dado, cuando, entonces, ¿sí? Ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Entonces, después, ¿qué van a hacer esos desarrolladores? Van a convertir esos ejemplos que están expresados en ese lenguaje así, Gherkin, en un conjunto de pruebas, ¿sí? Y eso, obviamente, hay herramientas que van a traducir eso en el diseño de esas pruebas, ¿sí? Esas pruebas son las que van a ir guiando el desarrollo, ¿está? Y después, finalmente, la gente que hace toda la parte de tester, la parte de test de integración, test de sistema, etcétera, usan los resultados de esas pruebas para poder hacer otro tipo de pruebas si es que ha habido algo que estaba funcionando mal o no, o para descubrir nueva funcionalidad, ¿sí? Y esas pruebas automatizadas también que se van haciendo, eso es lo que ahora constituye la documentación acá en esta metodología. ¿Se entiende más o menos esa parte? Sí, más o Sí, menos se profe. entiende. Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Bien. Entonces, decía también ahí uno de sus compañeros recién que, bueno, BDD es como una evolución de otra metodología que se llamaba, que se sigue llamando, pues todavía existe, que se llama TDD, ¿sí? BDD ha sido propuesto más o menos por alrededor del año 2000, ¿sí? Y dice, bueno, ¿en qué consiste, por ejemplo, TDD y en qué se diferencia con BDD? En el caso de TDD, cuando ustedes quieren, que eso viene de Test Driven Development, o sea, desarrollo guiado por pruebas, si ustedes siguen esa metodología, ¿qué es lo que dice esa metodología de cómo tienen que trabajar? Entonces dice, bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes es, por ejemplo, escribir una prueba que falle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, tengo que verificar que el usuario tal está registrado. Como el usuario tal todavía no está registrado, obviamente que va a fallar eso, ¿sí? La cosa es que la prueba te ha dicho verificar que el usuario esté registrado. Como el usuario todavía no está, la prueba falla, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que escribir el código que me permita pasar esa prueba. O sea, que cuando yo ejecute la prueba diga, ahora sí el usuario está registrado, ¿sí? Y después que he escrito el código que haga que pase la prueba, mi objetivo es que la prueba pase. Y en una de esas, cuando yo escribo todo ese código, lo hago sin seguir, sin usar código que esté muy optimizado, sin seguir determinados patrones o prácticas, etc. Entonces, una vez que el código mío pasa la prueba, lo que tengo que hacer, lo que se denomina es refactorizar el código, o sea, cambiarlo para que quede un código que haga, o sea, pase la prueba, lo haga de la manera más eficiente posible, consumiendo la menor cantidad de recursos, usando las mejores prácticas, etc. ¿Sí? Eso es lo que dice TDD. Así funciona esa metodología, ¿sí? Entonces, eso que uno puede decir, está bueno, ¿sí? ¿Por qué no seguimos esa metodología? Presenta una serie de
no falla, sino tiene una serie como de puntos a observar a esa metodología, ¿sí? Que dice, por ejemplo, bueno, la gente que está ahí en el equipo de desarrollo muchas veces suele tener problemas por saber, por ejemplo, por dónde empezar o con qué pruebas arrancar primero. O sea, bueno, está bien, si tengo que hacer una prueba que falle, luego escribir el código para que pase esa prueba y finalmente cambiarlo el código para que quede, digamos así, bien, ¿sí? La cosa es, ajá, ¿y por qué prueba empiezo? ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que lleva a que, bueno, gente que seguía esta metodología de TDD se está inclinando por la otra metodología esa de BDD, ¿sí? Después de ahí, la gente que sigue, por ejemplo, en TDD, como está así focalizado en la prueba que tienen que hacer, que primero falle, después escribir el código, que pase la prueba, etcétera, lo que hace la gente esa es focalizarse o centrarse específicamente en la prueba, ¿sí? Tengo que hacer una prueba para esto y ahora tengo que hacer el código que pase la prueba. Y deja de lado algo que está por arriba de las pruebas, que es esto que estás haciendo, digamos, ¿para qué es? O sea, ¿cuál es el objetivo que estás buscando esto? ¿Qué requisitos estás buscando cumplir? Y en una de esas me estoy concentrando mucho en una cosa que no era tan importante, ¿sí? Entonces dice ahí... Profesor, Sí. tengo una duda, no sé si es... o sea, yo estoy ahora en un equipo en la Sí. facultad en donde Ujú. se utiliza Scrum. Sí. Pero, por ejemplo, llegó un momento en donde el equipo de desarrollo enviaba pruebas al equipo de testing y el Sí. equipo de testing rebotaba, digamos, o sea, rápidamente lo que el ambiente de desarrollo hacía. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Es que habían muchas pruebas por ahí muy pequeñas, o sea, las fallas eran porque quizás no se respetaba una mayúscula, una minúscula, eran Sí. errores muy pequeños de corregir, quiero decir yo. La pregunta que quiero hacer, ¿se pueden combinar, por ejemplo, TDD con Scrum? O sea, que la metodología predominante es Scrum, pero dentro del ambiente de desarrollo se pueda aplicar TDD. Sí, claro que se puede combinar. Porque una de las ventajas que, bueno, ahora los chicos de desarrollo están planteando, es quizás, por ejemplo, en este caso no habría lo que usted dice, ¿por qué prueba empezar? Porque en este caso estamos haciendo, por ejemplo, el login hacia una página web, entonces tenemos que empezar con pruebas que tengan que ver sobre el login. Ujú. Entonces se está viendo de implementar quizás esa metodología para que sea más fácil desarrollar y que la cantidad de tarjetas que se nos devuelvan sea menor, porque el problema que tenemos es que como desarrollamos y enviamos, cuando vuelven las tarjetas vuelven muy rápido porque son errores muy, muy pequeños, cosa que con TDD se puede, o sea, se puede, o sea, probar el código y no Ujú. tener pruebas unitarias que sean muy falibles, digamos. Ujú. Sí, totalmente se Entonces puede se hacer, puede digamos, o combinar, sea, digamos. se puede combinar, o sea, se pueden combinar metodologías, tratar de sacar así lo bueno de una y lo bueno de otra y mezclar todo eso. Eso es Claro, porque totalmente... todo lo que, o sea, yo estaba leyendo todo lo que es prueba unitaria hoy en día, por lo que busqué en internet y los libros que leí, todos los libros recomiendan TDD para hacer pruebas unitarias. Ujú. Sí, pero por eso les digo, el tema está en que si el objetivo de ustedes es hacer pruebas unitarias, ¿sí? Sí, pueden seguir esta metodología. Pase la prueba, pero en una de esas, esa funcionalidad, por ejemplo, no le aporta mucho al problema, ¿sí? A lo mejor es algo que no es prioritario, ¿sí? Entonces conviene empezar a las primeras pruebas que sean a cosas que sean mucho más prioritarias, ¿sí? Y siempre que estén enfocadas en sumar valor al negocio, o sea, resolver algo de un problema que tenga el cliente, ¿sí? Y no simplemente a lo mejor de un detalle. ¿Se entiende la idea, la diferencia? Sí, profe. Ahora sí.
Entonces, en base a esas características que tiene TDD, ¿sí? Es que sale, digamos, esto de la metodología esta de BDD, ¿sí? Entonces, por ejemplo, BDD lo que dice antes que nada, ¿sí? Para empezar a ver, digamos, por dónde se empieza acá, primero uno tiene que tener muy en claro de saber, por ejemplo, por qué se está construyendo el software que se quiere construir o el módulo que se quiere construir. O sea, hay que tener muy en claro cuál es la visión de todo el proyecto, ¿sí? Hay que tener muy en claro, por ejemplo, cómo va a aportar valor el proyecto a la organización que lo está solicitando, cuáles van a ser las distintas partes interesadas que van a estar involucradas ahí en el proyecto, ¿sí? ¿Qué capacidades, por ejemplo, debería proporcionar ese software a esas partes interesadas para que puedan cumplir sus objetivos de negocio? ¿Sí? De ahí, así con esa metodología, es que arranca BDD. ¿Sí? Por eso se dice, por ejemplo, acá que muchas veces, no, esto no quiere decir que siempre pase y que sea una ley, ¿sí? Pero muchas veces pasa que en equipos que siguen metodologías del tipo ágiles, ¿sí? Arman una gran lista de historias de usuarios, ya tienen un gran backlog, después lo priorizan a ese backlog para decir, bueno, cuáles son las cosas que tienen que empezar a hacer y cuál no, etcétera. Y la cosa es decir, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva encontrar la prioridad que tiene cada una de esas historias de usuario? ¿Sí? Eso requiere bastante tiempo, bastante esfuerzo, y a su vez eso con el tiempo van cambiando, ¿sí? Y a su vez van cambiando esas prioridades, se van agregando más historias de usuario en esa lista. Entonces es una cosa que se complica bastante trabajar de esa manera, ¿sí? Entonces lo que dice BDD, por ejemplo, es, bueno, y si las historias que, por ejemplo, no se necesitan, directamente no aparecen en la lista esa, o sea, ¿por qué poner en esa lista todo, después priorizarlo, a eso darle prioridad baja? Entonces lo que dice ahí BDD, por ejemplo, es, bueno, aquellas cosas que no hagan falta, y bueno, no las pongamos, no las tengamos en cuenta ahora. ¿Y qué cosa? ¿Y por qué no van a hacer falta? Porque en una de esas no están sumando al objetivo principal del proyecto. ¿Se entiende la idea de esto? Entonces, lo que hace BDD, primero que nada, es tratar de identificar los objetivos del negocio. ¿Qué es lo que se busca hacer? Y eso, el qué es lo que se busca hacer o qué es lo que se busca resolver, etcétera, eso está al mayor nivel posible, el nivel más alto de, digamos, de detalles que se puede hablar, ¿sí? O sea, uno no está entrando en todos los detalles posibles de qué es lo que se busca hacer. Entonces, supongo que ustedes digan, bueno, quienes los buscan a ustedes, por ejemplo, es gente que tiene una empresa de transporte, no sé, qué sé yo, podrán ser ómnibus, trenes, aviones, etcétera, y ustedes, después de que esa gente les cuenta su problema, ustedes descubren que uno de esos grandes objetivos de negocio, por ejemplo, es aumentar la facturación de esa empresa así de transporte en una cantidad dada, ¿sí? En el próximo año, y a su vez, digamos, fomentando que la gente empiece a usar ese medio de transporte en lugar de otros de la competencia. A lo mejor ese es su gran objetivo de negocio. Entonces, las cosas que ustedes tienen que hacer a partir de ahora, todo está focalizado y dirigido en cumplir ese objetivo de negocio. Entonces, aquellas cosas que no le aporten a ese gran objetivo de negocio, no se las tiene en cuenta directamente ahora. Se los deja eso para el final, ¿sí? Esos objetivos de negocio también lo pueden describir. Por ejemplo, una forma de describirlos, esos objetivos de negocio, no sé si ustedes han visto, una de las formas que hay de describir historias de usuarios es usando una plantilla o estructura que dice para, como, quiero, ¿sí? Que por ejemplo en este caso sería
para aumentar, por ejemplo, la facturación, no sé, en un 5, en un 10% el próximo año, como gerente de la empresa tal, quiero fomentar a los viajeros, los pasajeros, etcétera, que utilicen esta empresa. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es descubrir esos objetivos de negocio. ¿Sí? Esos objetivos de negocio, por lo general, siempre caen así en categorías que tienen que ver con aumentar los ingresos de la empresa, o reducir costos, o proteger determinados ingresos, o evitar costos a futuro, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, hablando de una empresa así que no tenga fines de lucro, bueno, mejorar el servicio que da, o reducir los costos, o evitar costos a futuro. ¿Se entiende hasta ahí eso? ¿Cómo vamos con esto de BDD? Sí, profe. Una vez que tengo así identificado esos objetivos de negocio, ¿sí? Obviamente yo no puedo trabajar para decir, bueno, y ahora voy a dedicarme en el proyecto a trabajar para cumplir con el objetivo de negocio número 1, porque eso es una cosa muy general, muy amplia. Y lo que tengo que hacer es a ese objetivo de negocio dividirlo en cosas más chicas, que acá esta metodología de BDD, esas cosas más chicas las denomina características, ¿sí? Esas características es así, es un pedazo de funcionalidad que lo que va a hacer ayudar a distintos usuarios o a alguna de las partes interesadas a que logren algún objetivo de negocio. O sea, yo tenía acá en este caso que era así, el objetivo eso que decía, aumentar las ventas un tanto por ciento el próximo año, bla, bla. Bueno, eso ahora lo tengo que dividir y bueno, ¿y cómo hago yo para llegar a cumplir ese objetivo de negocio? Entonces puedo a eso dividirlo en cosas más chicas, ¿sí? Y a lo mejor esas cosas más chicas serán como, por ejemplo, bueno, facilitar el tema de que la gente se registre por la web en la empresa esta, darle beneficios si es que, por ejemplo, usa este medio de transporte para ir de un lugar a otro, que ganen puntos con determinadas características. Son distintas cosas que yo voy diciendo, esto me va a permitir cumplir ese objetivo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Esas características que eran esos objetivos así transformados en cosas más chicas, también se lo puede describir usando ese formato para como quiero. O sea, para hacer tal cosa como, no sé, usuario de esto, o miembro del programa tal, o como gerente de tal cosa, lo que sea, quiero poder hacer tal cosa. ¿Sí? Y por lo general, a esas características, hasta que uno llegue a programarlas, a diseñar, etcétera, con que uno las describa con ese nivel de detalle, al comienzo alcanza. Para que uno tenga una idea de las distintas características. O sea, esto no quiere decir que uno dice, bueno, ¿y cómo está descrita la característica tal? Y uno va y se fija en la descripción, y la descripción lo único que dice es, por ejemplo, para, qué sé yo, renovar que yo sea miembro del programa de pasajeros frecuentes de esta empresa, como miembro de ese programa, qué sé yo, quiero poder renovar mi suscripción de manera rápida, ágil por la web. Y termina ahí la descripción de ese problema, de esa característica, y eso sea todo, ¿sí? Eso es lo que yo necesito al comienzo para yo tener una idea de qué características son las que tengo que resolver. Cuando yo finalmente tome esa característica para resolverla, ahí después ya necesito tener más detalle de esa característica, ¿sí? Entonces lo que se hace, por ejemplo, a esas características, acá se las puede llamar así características o también las pueden llamar historias de usuario, igual que le llama así Scrum, pueden hacerlo así, ¿sí? Estas, por ejemplo, se describen estas características y después lo que se hace también es anotar o descubrir de alguna manera cuáles son los criterios de aceptación para esa característica, ¿sí? Entonces, supongan que ustedes tienen, por ejemplo, que una de sus características para, no sé, un caso cualquiera que ustedes estén hablando, sea de que
lograr que el usuario ingrese una contraseña que sea segura al momento de que él se registre, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, lo describen a esa característica y ponen, por ejemplo, para evitar, por ejemplo, que un hacker, qué sé yo, de alguna manera comprometa las cuentas de usuarios como administrador del sistema, ¿sí? Quiero que los nuevos miembros puedan proporcionar una clave que sea segura cuando ellos se registren. Esa sea su característica, descripta así en ese formato para como quiero. Una vez que ustedes han hecho eso, dicen, ajá, y ahora, ¿cuáles serían criterios de aceptación de a qué se le denominará ahora una clave segura, por ejemplo? Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, como criterio de aceptación, y empiezan a notar que la clave, por ejemplo, tenga como mínimo, no sé, 8 caracteres, ¿sí? Que sí o sí tengan que tener, por ejemplo, como mínimo un dígito. Sí o sí tengan que tener, por ejemplo, un signo de puntuación, ¿sí? O que, por ejemplo, que al usuario se le dé un error, se le devuelva un error, si es que ha ingresado una clave que no cumple con todos estos requisitos, ¿sí? Ahí yo voy a tener esos criterios de aceptación. ¿Se entiende hasta acá? Y a medida que, ¿se entiende? Sí, Y a medida que, supongamos yo tengo una característica descrita así, y ahora, por ejemplo, quiero entender con un poco más de detalle qué quiere decir esta característica, ¿sí? Lo que hago es pedir ejemplos de esa característica, ¿sí? Entonces lo que hago es, la característica la anoto en un lado, y con los distintos ejemplos para esa característica, esos ejemplos van a constituir lo que se denominan acá escenarios, ¿sí? Y esos escenarios se describen en ese formato, o esos ejemplos o escenarios que tienen lo mismo, se describen en ese lenguaje que es una cosa, no es un lenguaje de programación, o sea, no tiene ese nivel de formalismo, tampoco es un lenguaje natural, es el lenguaje Gherkin, ¿sí? Entonces, con ese lenguaje Gherkin emplea así una sintaxis que se dice así, given, when, then. Dado, cuando, entonces. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, mi escenario, por ejemplo, sea, digo, bueno, yo quiero describir cómo gano puntos, por ejemplo, cuando viajo, supongamos que estuviera hablando así de una línea aérea, ¿sí? ¿Cómo gano puntos, por ejemplo, cuando viajo en una determinada categoría? Entonces, por ejemplo, pondría ahí, por ejemplo, given, qué sé yo, la distancia entre la ciudad esta inicial y la ciudad esta final es de tantos kilómetros, por ejemplo, y soy miembro, por ejemplo, de un determinado programa que tiene esa empresa, se pone así, when, cuando yo viajo de esa ciudad origen a esa ciudad destino, then debería ganar, por ejemplo, X puntos, ¿sí? Entonces yo lo describo de esa manera a ese ejemplo. No lo escribo al ejemplo en lenguaje natural. ¿Y por qué no lo escribo el ejemplo con el lenguaje natural? Porque después hay herramientas, ¿sí?, que toman estas descripciones y se fijan en esas palabras así, given, when, then, y lo que hacen con esas palabras, generan el esqueleto de las pruebas que yo tengo que hacer para llegar a cumplir ese escenario. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle después cuando vayamos a la unidad 2, a esta parte, ¿sí? Entonces, qué sé yo, tengo escrito así que dice given, toda una descripción, when, otra descripción, then, bueno, hay herramientas, ¿sí? No sé si ustedes han sentido, hay una obviamente que depende de esa herramienta, de con qué lenguaje ustedes van a trabajar. Hay una herramienta, por ejemplo, que se llama JBehave, ¿sí? Esa herramienta me dice, bueno, esto permite generar esas pruebas si se está trabajando, por ejemplo, con Java.
Hay otra herramienta que se llama Cucumber, se escribe Cucumber, ¿sí? Esa tiene varias opciones, o sea, si ustedes quieren trabajar con Java, pueden usarla, a una variante de esa para Java. Si están trabajando con Ruby, pueden usar una variante de esa para Ruby, etc. O sea, lo que hacen esas herramientas es decir, bueno, yo leo ahora ese texto que está escrito así, con esas palabras así, given, when, then, tal cosa, y con eso armo el esqueleto para que ustedes hagan la prueba, para probar esa funcionalidad, para probar, por lo tanto, ese escenario, para probar, por lo tanto, ese ejemplo, ¿sí? Y a medida que ustedes a una característica la completen así con una serie de ejemplos, cuando ustedes hagan las pruebas para pasar esos ejemplos, lo que van a terminar haciendo es lograr que ustedes tengan el código ya que esté cumpliendo con una determinada característica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasó todas las pruebas de los distintos ejemplos que hacen a esa característica. Profe, disculpe, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Sí. Le quería preguntar, usted no está compartiendo ninguna presentación ni nada, ¿verdad? No estoy Ah, compartiendo. ok. No, me da miedo que quizá por ahí capaz que haya estado explicando sobre algo gráfico y no se haya dado cuenta. Ah, que te has perdido toda la otra parte. No. Claro, no. Bien. Todo No, esto para es hablado solamente. Ah, bueno. Bien. Entonces, lo que les decía, esas herramientas que van a hacer es traducir ese código que está expresado en ese lenguaje así Gherkin en código ya con el cual ustedes estén trabajando, y lo que les va a armar eso es el esqueleto para que ustedes hagan las pruebas, ¿sí? Obviamente que lo que no hacen esas herramientas es generarle todo el código que lleva adentro las pruebas, pero ustedes ya dicen, bueno, ahora tengo que probar esto, y ya lo que les queda hacer a ustedes una partecita de código para completar esa parte de las pruebas, ¿sí? Y ustedes imagínense que esos ejemplos que están escritos con ese lenguaje, ¿sí? Eso ya forma parte de la documentación de ustedes. Y si de eso se generan las pruebas, ustedes lo que están diciendo ahí también es llegando a tener lo que se denomina documentación así dinámica. Porque en cuanto ustedes cambien algo de lo que han escrito con ese lenguaje Gherkin, en el acto se les actualiza las pruebas que ustedes tienen que hacer, en el acto se les actualiza la documentación que ustedes tienen que hacer, que ustedes van a tener con todo esto. ¿Se entiende más o menos la idea de cómo trabaja esto de BDD? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Yo voy a tratar de buscarles para la clase que viene. Está en inglés, eso sí les aclaro. Lo único bueno es que tiene subtítulos por si con el inglés se van perdiendo un poco ahí. Hay unos videos, voy a tratar de ver si los puedo encontrar a esos videos, en donde les muestra esto que yo les estoy diciendo de cómo trabaja esto de BDD. Sí, voy a tratar de buscárselo para la clase que viene, que la clase que viene nos metemos con la unidad 2, que es la parte de la especificación del requisito, y ahí, bueno, vamos a ver otras cosas, y después vamos a retomar de vuelta la parte esta de BDD, para ver, bueno, cómo se especifican acá requisitos con la metodología esta. ¿Se entiende? Sí, profesor. Lo que tiene que quedar claro, porque con esto está terminada ya la unidad 1, ¿sí? Es que, bueno, no hay una única metodología, no hay un único modelo del proceso que ustedes puedan seguir, hay varios. La elección de uno u otro va a depender no de un único factor, sino de una serie de factores, ¿sí? No hay ninguno que sea mejor que el resto, porque si fuera así, el resto ya no existiría. Entonces, hay algunos que tienen ventajas para una cosa, desventajas para otra, ¿sí? Entonces, es obviamente tarea de ustedes, es que ustedes elijan, por ejemplo, con cuál metodología, con cuál modelo de proceso de software se quedan, según
distintas cosas que ustedes tengan que analizar, ¿sí? Y lo que peor pueden hacer es no elegir ninguna metodología. Lo que hemos dicho recién, se pueden combinar metodologías, ¿sí? Y yo digo, bueno, de esta metodología está bueno esto que hace con respecto a tal tarea, y de otra metodología está bueno lo que hace con respecto a esta otra parte. Entonces las combino, ¿sí? Y no hay ningún problema en hacer eso. Lo que no pueden hacer, o inclusive pueden agarrar a ustedes, decir, bueno, yo voy a definir mi propia, cuando digo yo es mi organización, va a definir la propia metodología, ¿sí? Que a lo mejor se le parece más a esta o a otra, pero tiene variantes en unas cosas, variantes en otras, etc. Pero lo que ustedes no pueden hacer es no seguir ninguna metodología. O sea, decir, bueno, vamos trabajando como se pueda, como haya ganas, y se va así en el día a día, porque con eso no pueden hacer nada. No pueden ver cuánto van avanzando, no pueden planificar, no pueden estimar, no pueden hacer nada. ¿Se entiende la idea de todo esto? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Les tomo la asistencia, la gente que ya ha ido hablando, sí, hasta acá, ya le he ido poniendo el presente. Así que bueno, ya directamente no los nombro porque ya están. Si no hay ninguna otra duda, pregunta, nos estamos viendo el miércoles que viene con la unidad 2. Ya se las voy a subir ahí al Classroom. Bien, profe. Excelente, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. No te tengo Profe. registrado en el Classroom tampoco, Zoraida. ¿Cómo tiene que ser? Porque le mandé el correo institucional y no sé si lo vincula al del... Ya les voy a mandar a la gente que está faltando, ya les voy a mandar yo ahí porque no aparecen en el Classroom. Bueno, ¿Sí? profe. Bueno. Muchas gracias, hasta luego, ¿no? Nos vemos. Profe, yo no Sí. aparezco, pero por una cuestión de que no me han subido una nota. Y ya he hablado yo para que, o sea, con el profesor, que se está tardando en subirme la nota, entonces hay como un problema de correlatividades. Sí. Pero yo ya hablé con el profesor, ya mandé la nota, ya, o sea, se tiene que solucionar ahora. Ujú. Bueno. Soy Bueno. Paz Claudia. Sí, sí. Vos me has mandado un correo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí, lo he visto ahí al correo ese. Bueno, fíjate de solucionar eso lo más rápido posible. Sí, estaría, no sé del material del Classroom, si lo voy a poder ver porque creo que ya no estoy en el Classroom. Bueno, ya déjame que me fije ahí. Te mando la invitación ahí. Buenísimo, gracias, profe. Bueno.